Ok, disculpen chicos, ahora sí, con calma, hacemos todo. Discúlpenme, pero tenía que hacer algo, se me presentó urgentísimo y no... Ya, un segundo más. Ajá, entonces, ahora sí. Teníamos una tarea pendiente, ¿verdad? ¿Alguien la hizo? A ver. Buenos días, vamos entonces a dar inicio a la clase de introducción a los métodos computacionales, sección CB64. Ajá, veo muchas manos levantadas, muy bien. Todos los que hicieron la tarea, por favor, levanten la mano, ¿sí? Ok, déjenme anotarlos un minuto. Esta es la tarea 2. Entonces la hicieron Nicole, Fernando, Ronald, Leonardo Chunga, María de, Brian Arcos, Grecia Reyes, Giancarlo Torato, Eddie Reynoso, Ray, Ray Palomino y Ricardo Miranda y Ana Hernández. ¿Alguien más hizo la tarea que les encargué? ¿No? Bueno, al azar, Giancarlo Torato. Giancarlo, cuéntame. ¿Nos muestra? Hola, profesora. ¿Se me escucha bien? Bondades y muéstranos lo que hiciste. Ok, ¿Alguien me un puede momento. hablar, porfa, para saber que los Hola, escucho hola. bien? ¿Se me escucha? Profesora, ¿se me escucha? ¿Me están escuchando, chicos? ¿Alguien me puede hablar? Sí, se escucha. Profesora, ¿se Sí, te escucha? escucho. No te escucho. ¿Me estás hablando, Ray? Sí, profesora. No, pero yo quiero que alguien me hable a mí para yo saber que yo los escucho a ustedes bien. Sí se escucha, profesora. No, entonces yo no los Sí, estoy profesora. escuchando. Se escucha, Ya profesora. va. Un minuto. Ustedes me escuchan a mí, más yo no a ustedes. Denme un segundo para ver. Su micrófono está apagado, profesora. Ahora sí los escucho. Bien. Me dijiste que mi micrófono estaba apagado. Gracias. Sí los escuché. Ok, perfecto. Ahora sí. Entonces, a ver, Giancarlo, cuéntanos qué ¿Eso hiciste. se puede ver? Sí, se puede ver ¿Se perfecto. me escucha? Ok, Sí, te escucho perfecto, sí. ok. Sí, bueno, lo primero que hice fue, bueno, copiar el comentario no del enunciado de la tarea. Luego indicar cada parte del polinomio, ¿no? A, B y C, como las Ok, variables. ok. Luego indiqué el discriminante, ¿no? Que es la fórmula. B Ajá, cuadrado menos fíjate, 4AC. fíjate.
Ya va, antes que sigas. Fíjate, Dígame. sube. Dos detallitos. No solamente se indica qué es lo que hace el código, sino Ujú. datos de entrada, acuérdate, datos de entrada y la salida. ¿Ok? Eso te Ah, ok, faltó. claro. Me faltó comentar. Te faltó en comentario decir datos de Ujú. entrada, A, que es lo que acompaña, A, que es el coeficiente que acompaña el término x cuadrado, B, el coeficiente que acompaña el término x y C, término independiente. Y Ok. salida, si las raíces son reales. Fíjate que yo en este problema, ya va, que se me olvidó tu nombre, me acuerdo de tu apellido y no tu nombre, Torato, pero el nombre era, Giancarlo. ¿no era? Giancarlo. Giancarlo, Sí. fíjate, yo no pedí calcular las raíces, tú me estás calculando las raíces. Yo solamente pedí que el resultado dijera si las raíces eran reales o imaginarias, nada más. No ¿Sí? sé si indicó al final, sí. Indicó según el caso, si el caso hay sus raíces. Ah, sí se los pedí. Ah, claro, Sí, sí, porque sí. nosotros hicimos el de decir si eran y aquí les pedí que agregaran. Ah, muy bien, muy Correcto. bien. Ok, Sí. perfecto. Muy bien, entonces ejecuta tu código, perfecto. Ejecuta tu código. Ok, Ok, ahí está. entonces las Diferente raíces son cero. reales. Ok, ahora vamos a Divórtalas cambiar 2. este. Ponle A igual 1 a tu mismo código, ahora modifícalo arriba, pon A1, B0 y X1. C1. 1, C1, sí, perdón, C1. Ok. Ok, ejecútalo. Y en ese caso, sube un poquito para ver lo que dice arriba. Las raíces son imaginarias y fíjate que el discriminante te dio -4 Ujú. y las Imaginario, raíces sí. son I y menos I. ¿Ok? Muy bien. Lo único en detalle, si quieres ponerle punto y coma, bueno, tú querías ver las raíces, ¿no? Y que cuánto Ujú. era el discriminante en ese caso. Ok, Sí. el único detallito, Giancarlo, es que te faltó colocar como comentarios datos de entrada y la salida, ¿ok? De tu código, más nada, de resto perfecto. Ok, Bueno, chicos, listo. muy Muchas bien, gracias. de nada. Entonces, bueno, ya hicieron, sí, ya me acordé. Ya hicieron entonces su segundo código. Hicimos uno juntos y ustedes ahora aprendieron ya a hacer su primer código. Yo quisiera, ok, ahora, bueno, vamos a continuar, vamos a seguir trabajando. Dime, Nicole, dime, te escucho. Ya pueden bajar todas las manitos. Nicole, ¿querías hacer una pregunta? Ronald también. ¿Preguntas? Ah, ok. Va. Leonardo, ¿quieres hacer alguna pregunta? No. Ok, entonces vamos a, ok, continuar con la clase de hoy. Algo que yo debí haber hecho formalmente, haberles explicado o definido lo que era un algoritmo, ¿ok? Entonces, porque lo que ustedes normalmente hacen cuando van a resolver un problema, ¿sí? Es decir en palabras, que eso se llama de alguna manera algoritmo pseudo formal, decir en palabras cómo se resuelve un problema. ¿Ok? Entonces, déjenme compartir pantalla con ustedes un minuto, chicos, y mostrarles la diapositiva que quiero mostrarles. A ver, ¿dónde está? No lo abrí. Un momento. Sé que lo había abierto, pero no.
Ok, entonces fíjense que en lo que dice clase 3, ¿verdad? En los archivos que están subidos de MATLAB, entonces les explican, ¿sí? Y bueno, eso lo vamos a hacer hoy, lo que es un algoritmo, ¿ok? Un algoritmo no es otra cosa que un método para resolver un problema, usando una secuencia finita de instrucciones, ¿ok? Y un algoritmo se puede representar mediante lo que se llama diagramas de flujo o pseudocódigos. En particular, yo trabajo con pseudocódigos porque los diagramas de flujo, digamos que es algo bastante, no se usa mucho hoy en día los diagramas de flujo. Les puede servir para simplificar las cosas, pero es suficiente con pseudocódigos, ¿ok? Importante, un algoritmo tiene que ser preciso, es decir, que debe indicar la secuencia de la realización, la secuencia de las instrucciones, pues, la secuencia en que se realizan las instrucciones. Claramente. Debe ser definido, es decir, que cada vez que uno sigue un algoritmo, se debe obtener, si yo ejecuto el mismo algoritmo, ¿verdad? Si yo repito el mismo algoritmo, se debe obtener el mismo resultado. Y debe ser finito, es decir, que si se sigue un algoritmo, se debe terminar en algún momento. Es decir, que él debe tener un número finito de pasos. Entonces, un algoritmo no es otra cosa que una secuencia de pasos, ¿ok? O de instrucciones que me permiten resolver un problema. ¿Está claro? Entonces, como les decía yo, siempre que, claro, yo lo hice directamente ya con el código, pero cuando uno hace un algoritmo debe decir cuáles son los datos de entradas que se requieren para resolver el problema, ¿ok? Y cuál es la respuesta que devuelve ese algoritmo. Y luego, entre los datos de entrada y la respuesta, todas las operaciones o instrucciones que se deben realizar paso a paso para poder resolver el problema planteado. Y uno siempre debe mostrar la respuesta que nos pide. Entonces, supónganse que yo les pido a ustedes que me hagan un algoritmo donde yo tengo, no sé, la edad de Nicole y la edad de María, y yo quiero ver cuál de las dos es mayor, ¿ok? ¿Cuál de las dos tiene más edad que la otra? Entonces, para resolver ese problema, fíjense que el problema es muy sencillo en este caso. El problema es, dadas dos edades, decir quién de las dos, dadas dos edades de dos personas, ¿verdad? Decir cuál de las dos es mayor. Es la persona que tiene mayor edad, ¿ok? Entonces, para resolver ese problema, chicos, ¿qué necesitamos tener como información? ¿Cuáles van a ser mis datos que yo requiero para resolver el problema? Las dos edades, ¿verdad? Necesito la edad de Nicole y la edad de, dije, María, ¿verdad? Ahora, ¿qué me están pidiendo como respuesta? Que diga cuál es la edad, cuál es la persona mayor, es decir, cuál es la edad mayor, ¿sí? ¿Cómo hago yo para saber cuál de las dos es mayor? A ver, simplemente comparando las dos edades, ¿verdad? Si la edad de María es mayor que la edad de Nicole, claramente la mayor va a ser María. Pero si la edad de Nicole es mayor, ¿verdad? Que la edad de, dije quién, primero dije María mayor que Nicole, y si ahora digo que la edad de Nicole es mayor que la edad de María, entonces ahí la mayor es Nicole. Y pudiera ser una tercera pregunta donde yo digo, bueno, la edad, porque pudiera ser que no es mayor, no es María mayor, ¿verdad? Tampoco es Nicole mayor, y por tanto, si ninguna de las dos es mayor que la otra, es porque son iguales, tienen la misma edad. ¿Está claro? Entonces yo pudiera poner una tercera opción,
¿sí? O pudiera simplemente preguntar si una es mayor o igual que la otra. Yo preferiría poner mayor que una, mayor que la otra, y si no es, bueno, ninguna de las, no hay ninguna mayor, tienen la misma edad, por ejemplo, ¿ok? Entonces, fíjense que el paso, ¿verdad? El algoritmo es habladito. Son las instrucciones que yo debo hacer, y eso se llama código pseudo formal porque es más en palabras que otra cosa. Por supuesto, luego yo tengo que traducir eso si, por ejemplo, es un problema matemático, bueno, tengo que traducirlo en función de fórmulas o expresiones matemáticas, ¿ok? ¿Me siguen todos, chicos? ¿Alguna duda? Déjenme ir al chat. ¿Alguna duda? Todo claro. Ok. Entonces, fíjense, sigo en las diapositivas. Por ejemplo, ya va. No sé, hubo aquí un errorcito y subieron las cosas rayadas. Entonces, no me di cuenta. Entonces, por ejemplo, si nos piden resolver una ecuación cuadrática, ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? ¿Qué necesitamos como datos de entrada? Ya lo sabemos, ¿verdad? A, B y C, que son los coeficientes de mi polinomio de grado 2 o ecuación cuadrática. ¿Cuál es la respuesta solicitada? El valor de las dos raíces, que las vamos a llamar x1 y x2, ¿ok? ¿Cómo calculamos esas dos raíces? Bueno, calculamos x1, por ejemplo, con la fórmula menos b más raíz cuadrada de b cuadrado por a por c, y sobre 2a. Chicos, un minuto, discúlpenme, pero hoy tengo una emergencia y tengo que resolverla. Un minuto, por favor. Ok, chicos, continúo. Espero que ya no haya más interrupciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular entonces las dos raíces de el polinomio de grado 2? Bueno, calculamos x1, por ejemplo,
¿verdad? Menos b más el discriminante sobre 2a y x2 menos b menos el discriminante 2 sobre 2a. Y como respuesta, bueno, mostramos cuánto vale x1 y cuánto vale x2. Entonces, eso es un algoritmo. Un algoritmo es decir paso a paso cómo se resuelve el problema. Entonces, ese algoritmo tiene 4 pasos, ¿verdad? El paso 1, ¿verdad? Los datos de entrada para poder resolver el problema, los pasos 2, la solución que se espera, paso 3, las instrucciones y paso 4, mostrar la respuesta, ¿ok? Esos son los 4 pasos que se requiere para resolver este problema. Para resolver el anterior, ya les expliqué cuáles fueron los pasos para ver la edad, quién tiene la edad mayor entre María y Nicole, ¿ok? Ahora, hay otras maneras de hacerlo vía diagramas de flujo, pero la verdad, si ustedes quieren, pueden verlo acá, ¿ok? Pero no es necesario. Yo voy a trabajar con pseudocódigos, ¿ok? Porque los diagramas de flujo fue la primera manera que se hizo cuando se le enseñaba a la gente a programar. Por ejemplo, yo aprendí a programar con diagramas de flujo, pero estamos hablando de hace 30 años. Hoy en día los diagramas de flujo no se necesitan, no son tan necesarios, ¿ok? Entonces no vamos a usar diagramas de flujo para esta parte. Entonces, fíjense, les voy a poner ¿ok? Otro ejemplo que ya lo vamos, ajá, ¿y para qué nos sirven los algoritmos? Bueno, los algoritmos, digamos, lo que nos sirven es para de alguna manera organizar nuestra mente, organizar nuestro problema desde el punto de vista de pasos, de instrucciones, y luego uno ¿qué hace? Uno traduce en el código según el lenguaje que sepa, ¿ok? Ese algoritmo. Entonces ese algoritmo yo lo puedo traducir a MATLAB, o lo puedo traducir a Julia, al lenguaje de programación Julia, o lo puedo traducir a cualquier lenguaje, porque lo bueno de los algoritmos es que son, digamos, las instrucciones paso a paso que se requieren para resolver un problema, pero que no están atados a ningún lenguaje. Una vez que ya yo tengo mi problema expresado en forma algorítmica, yo puedo traducir ese algoritmo en un código dependiendo del lenguaje o los lenguajes que conozca. Entonces, vamos a resolver ahora un problema. Yo les digo a ustedes, ¿ok? Voy a plantearlo aquí. Se los voy a plantear aquí en el chat, ¿ok? Se desea hallar, ¿ok? O halle, o plantee, vamos a decir, plantee un algoritmo que calcule el área y el perímetro de un rectángulo. ¿Ok? Luego que planteemos el algoritmo, entonces vamos a hacer un código a partir de ese algoritmo. ¿Ok? Entonces, me voy a ir a compartir una pizarrita con ustedes. Déjenme encender la tablet. Y quiero que me digan, para calcular, ¿verdad? Para calcular el área y el perímetro de un rectángulo, ¿qué datos necesito yo? Estoy aquí viendo el chat. El ancho o largo, ¿verdad? La base y la altura. Muy bien, ¿sí? O ancho y altura, como quieran llamarlo. Déjenme abrir aquí el chat para irlos viendo. Ok. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a poner el algoritmo de ese que me resuelve ese problema que les planteé. ¿Ok? Entonces, primer paso, los datos que se requieren, ¿verdad? Son, ¿qué cosa? La base y altura del rectángulo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo conmigo?
¿Cuál sería segundo? La respuesta solicitada. Esa la podemos poner al final como salida. ¿Sí? Es igual. No hace falta poner, me parece repetitivo eso. Podemos poner como 2 las instrucciones. Entonces, para calcular el área y el perímetro, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo lo puedo calcular? El área, sabemos que va a ser ¿qué cosa? Base por altura, ¿verdad? Y el perímetro, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo calculamos el perímetro? Dos base, 2 por base, más 2 por altura. O como dijo también Ana, 2 por H más. Es igual, ¿no? Cualquiera de las dos fórmulas es la misma, ¿sí? Lo voy a poner aquí entre paréntesis. 2 por base más altura. Son las dos maneras que podemos calcularlo igual, ¿verdad? Aquí hay dos paréntesis. Y cuarto, entonces, respuesta, ¿no? O salida, como quieran. Respuesta o salida. Entonces vamos a dar como respuesta área y perímetro. ¿Ok? ¿Está claro? Ese es el algoritmo. Y una vez que ya yo tengo el algoritmo, traducir eso es muy fácil en MATLAB. Entonces ahora nos vamos todos a MATLAB y vamos a traducir esto para hacer nuestro segundo o nuestro tercer programa. Fíjense que ya estamos resolviendo otro tipo de problemas, ¿verdad? Déjenme abrir, todos tienen su MATLAB abierto. Yo me olvidé con todo con todo el estrés que tenía. Me olvidé de abrir mi MATLAB. Entonces, mientras se abre mi MATLAB, bueno, vayan ustedes, ¿verdad? Escribiendo, traduciendo, ¿verdad? Ahora ustedes tienen que traducir ese algoritmo en lenguaje MATLAB, paso a paso. Fíjense que una vez que ustedes ya tienen un algoritmo que les resuelve un problema planteado correctamente, de manera precisa, paso a paso, y que finalmente tengamos un número finito de pasos, termine en un número finito de pasos, ya tenemos prácticamente el problema resuelto, porque ya lo único que tenemos que hacer después es traducir eso al lenguaje que estemos usando. En nuestro caso, el lenguaje de programación que estamos usando es MATLAB. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ir haciendo nuestro comentario, ¿verdad? Donde decimos qué resuelve el problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema planteado? Y vamos entonces ahora, como segunda parte, a hacer el código, ¿ok? Haga el código para el algoritmo planteado. ¿Sí? Ya me abrió. Ya me está abriendo ya el MATLAB. Ya ustedes están en el código.
Un minutito, chicos, que está tardando todavía MATLAB en abrir. Uy, qué lento. A ver, se quedó. No puede ser, ¿por qué no me termina de abrir el MATLAB a mí? Están haciendo el código, chicos, vayan haciéndolo todos, por favor. Vayan viendo el algoritmo que hicimos y vayan haciendo el código. ¿Se recuerdan cómo lo hacen, no? Abren un archivo nuevo, ¿se recuerdan? Ahora sí, como que se abrió finalmente. Entonces déjenme compartir pantalla con ustedes, ¿sí? Y, bueno, fíjense que me voy, estamos en la semana 3. Yo voy a abrir, esta es la tercera semana, ¿verdad, chicos? Sí, ya estamos en la tercera semana, qué rápido avanza el tiempo. Entonces yo voy a abrir una carpetita más, ¿verdad? Que diga semana 3. Ok. Aquí tengo una que dice semana 3 y ahí, ¿verdad? Ahí me voy a parar. Ok. Ahí me voy a parar. Un minuto, que mi máquina hoy está ultra lenta, voy a tener que... Ok, me quiero ir a la semana 3 y ahora ahí voy a abrir un new script, ¿ok? Entonces, como les dije, ustedes, ¿qué hace este código? Va a ser, ¿verdad? Este código calcula, ¿sí? Entonces, bueno, escribo mi comentario, donde indico, este código calcula, este código, programa o script, como quieran, calcula el área y el perímetro de un rectángulo. ¿Ok? Datos de entrada. Ok, entonces, datos de entrada. ¿Qué requieren? Requieren entonces como datos de entrada B, vamos a llamar B, que es la base del rectángulo. ¿Ok? Ahora vamos a llamar H, ¿sí? La altura del rectángulo. ¿Ok? Para simplificar y no ponerle nombres tan grandes, le voy a llamar B y H. Y luego, ¿verdad? La salida, ¿qué va a ser? La salida va a ser, ¿ok?
¿Cómo vamos a llamar al área? Bueno, vamos a llamarla A, ¿ok? O A mayúscula. A mayúscula, que va a ser el área del rectángulo. Y tenemos otra salida, porque son dos salidas, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí salidas, ¿sí? O salida en general. Voy a llamar, no sé, P mayúscula, que va a ser el perímetro, ¿verdad? Perímetro del rectángulo. Entonces ya con eso sabemos qué hace nuestro código, ¿verdad? Y qué debe introducir el usuario o qué debe modificar el usuario para ejecutar, ¿verdad?, lo que quiera. Entonces, ves, supónganse que la base es, no sé, 25 o 23, la base del rectángulo que me da. La altura, supónganse que es 2.8. ¿Sí? Entonces, necesitamos calcular el área, que dijimos que la íbamos a llamar por A, que va a ser B por H, ¿verdad? Luego necesitamos calcular P, que es el perímetro, que va a ser 2 por, ¿verdad?, B más H. ¿Okay? Y entonces podemos mandar a imprimir, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hacer print, fprintf, ¿verdad? Podemos mandar a imprimir, por ejemplo, ¿verdad?, entre comillitas simples, el área del rectángulo es, ¿ok? Vamos a ponerle 2 puntos, espacios en blanco, y vamos a mandar a imprimir allí, ¿ok? Porcentaje F, ¿ok? Y coma, ¿a quién vamos a mandar a imprimir? A la A mayúscula, ¿sí? ¿Ustedes saben qué está haciendo ese fprintf? Yo les expliqué ya qué hace el fprintf. ¿Les expliqué? ¿Ah, chicos? No. Ok, ¿se acuerdan que yo les dije que para imprimir podíamos usar cuál? Disp, ¿verdad? ¿Sí? Ok, pero para imprimir con disp, yo tengo que imprimir por una parte la frase y por otra parte con otro disp, un disp para el texto y un disp para las variables que quiero imprimir, ¿ok? O para la variable que quiero imprimir. En cambio, el fprintf, en mi opinión, es mucho más potente. ¿Por qué? Porque me permite hacer las dos cosas a la vez. Imprimir texto e imprimir la variable que quiero. E insertar en un texto, ¿verdad?, lo que quiero imprimir. Entonces, fíjense, ¿cómo se usa el fprintf? Si yo quiero imprimir texto con variables, como es este caso, yo lo que es texto lo debo, bueno, uso, la función es fprintf, ¿ok? Entre paréntesis. Entonces, si yo quiero imprimir, por ejemplo, solo texto, lo imprimo entre comillas simples, lo que quiero imprimir. Ahora, por ejemplo, yo pude haber puesto aquí, de entradita, una, ¿ok?, una impresión que sea solo texto, no sé. Pregunta 1 del examen. Entonces, eso es puro texto, entre comillitas simples, exactamente como lo quiero imprimir. Y eso es lo que va a hacer, ¿ok? Entonces, fíjense, yo le estoy mandando a imprimir, como yo estoy poniendo entre comillas esta expresión, él la va a imprimir en la ventana de comandos exactamente igual. Entonces él va a imprimir el área del rectángulo es 2 puntos, deja un espacio en blanco. Cuando ustedes se consiguen un porcentaje
dentro del fprintf, eso no es comentario lo que viene después, sino es que le están diciendo al MATLAB que allí imprima lo que está después de la coma. ¿Ok? Es decir, que yo ahí le estoy diciendo que imprima a la variable A. ¿Ok? ¿Y por qué el F? El F es el tipo, según el tipo de variable que va a imprimir. Si la variable que va a imprimir yo sé que es un entero, le pongo porcentaje D, porque el D indica entero. Si yo lo que quiero imprimir es un punto flotante o real, le digo porcentaje F, ¿ok? Eso me imprime un valor real, ¿ok? Y si quiero imprimir un número de forma exponencial, le digo porcentaje E, ¿ok? ¿Está claro? ¿Todos me siguieron? Y después voy a usar la barrita inclinada a la izquierda. ¿Alguien me la puede enviar por el chat, porfa? La barrita inclinada a la izquierda. Ok, gracias Fernando y María, gracias. Y si yo ahora quiero que baje de línea, le pongo barrita inclinada N. Con un barra inclinada N, lo que le estoy diciendo es que baje la línea, que no imprima más nada en esa línea, sino que ahora ponga el apuntador de impresión en otra línea, en la siguiente línea. Si quiero que se salte 2 líneas, le pongo 2 barritas N. ¿Ok? Entonces, aquí le estoy mandando a imprimir el área y voy a hacer uso de otro fprintf para que me imprima, ¿ok? El perímetro. Entonces le pongo el perímetro del rectángulo es, como también puede ser un número real, porque eso va a depender de quién es A y quién es B y quién es H, ¿verdad? Entonces pongo porcentaje F, pero ahora no mando a imprimir a A, sino mando a imprimir a P. ¿Está claro? ¿Me siguen todos? ¿Sí? Ajá, entonces bueno, ya está listo nuestro código, vamos a ejecutarlo. Acuérdense que cuando lo ejecute, si no le he puesto nombre, me pide que le ponga el nombre, bueno, lo voy a llamar área underscore perímetro underscore, acuérdense que tiene que ser un nombre, una sola palabra, ¿ok? Pero para que quede un nombre mnemotécnico, que se sepa qué es, porque a mí me gusta, ustedes pueden llamarlo, no sé, código 1, área, como quieran, pero a mí me gusta que me identifique, porque cuando tengan muchos códigos, si no lo saben identificar correctamente, van a tener que estarlos abriendo para ver qué es lo que hace cada uno. Entonces yo pongo área perímetro red, por ejemplo, y ya yo sé que ese es área perímetro de un rectángulo, ¿ok? Ya lo salvé, fíjense que ahora ahí, en el directorio donde estoy parada, me va a aparecer un script o un código extensión .m y simplemente lo ejecuto. ¿Ok? Cuando lo ejecute, fíjense que me dice que el área es 64, el área del rectángulo es, fíjense que textualmente como lo escribí, entre comillitas simples, exactamente así me lo hizo. Bueno, yo le pude haber puesto, fíjense, el área del rectángulo, supónganse que a mí me hubiesen dicho que la base estaba en centímetros, entonces yo pude haber puesto ahí centímetros al cuadrado, ¿verdad? Agregarle al final eso y un punto. Supónganse que yo les hubiese dicho, supónganse, calcula la base del rectángulo en metros, supónganse. Y H es la altura en metros. Estoy pidiendo la entrada en metros. ¿Okay? Entonces yo puedo decirle aquí, modificar aquí mi código, mi fprintf específicamente, y decirle el área del rectángulo es, ahí me va a imprimir
el valor, un espacio en blanco, metros al cuadrado, por ejemplo. Y el punto. Y él lo va a imprimir textualmente. Aquí igual. Metros al cuadrado. ¿Ok? Punto. Y textualmente lo va a imprimir así. Entonces, fíjense que si ahora vuelvo a ejecutar, mi código me dice el área del rectángulo es 64.40 metros cuadrados y el perímetro del rectángulo es 51.60 metros al cuadrado. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Ahora, posiblemente mañana yo quiero usar ese mismo código para otro rectángulo. Entonces tengo que ir modificando de nuevo tengo que modificar el código y volverlo a ejecutar. Supónganse que Giancarlo quiere ejecutar el código, pero no con base 23, sino, no sé, con base 2 y altura 18.5, entonces él tendría que modificar ese código. Pero yo les voy a enseñar una manera de no tener que estar modificando el código, sino que yo pueda introducir mis datos por pantalla. Y depende de quién se va a ejecutar, bueno, yo paso por pantalla lo que se va a ejecutar y así no tengo que introducir, ¿ok? No tengo que modificar el código. ¿Cómo lo hago? Fíjense, voy a salvar este con otro nombre. Hagamos un Save As en el menú de herramientas, la tercera opción que dice Save, denle clic allí al triangulito negro y aprieten Save As. Entonces, Save As, vamos a llamarlo así, área perímetro de rectángulo con input. Le voy a poner así. Fíjense. Y guarden eso. Y sobre ese vamos a modificarlo. Entonces, el código hace exactamente lo mismo que el anterior. Lo que cambia es que ahora yo la base y la altura no la voy a dar en el mismo código, sino que el usuario, es decir, aquel que vaya a ejecutar su código, va a introducir sus datos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace? Eso se hace con una función que se llama input. ¿Ok? Entonces le digo input, entre paréntesis, entre comillitas simples, le voy a pedir al usuario, le tengo que decir qué es lo que va a introducir allí, en ese momento, donde sale esa frase. Como quiero que me introduzca la base del rectángulo, entonces le voy a pedir, introduzca la base del rectángulo. ¿Ok? Ya está. Ahora en H, en lugar de colocar el valor que queremos darle a la altura, no, le voy a decir input e igual, con comillitas simples, le voy a pedir ahora que introduzca, ¿ok? La altura del rectángulo. ¿Ok? Y aquí le voy a dejar, que no les dije, un espacito en blanco, 2 puntos y un espacito en blanco. ¿Ok? 2 puntos y un espacito en blanco. Eso es para que quede pegado de la palabra rectángulo el valor que yo voy a introducir. Por eso pongo un espacito en blanco. ¿Ok? Y ya. Ahora voy a ejecutar este señor, chicos. ¿Me siguieron todos? ¿Están conmigo todos? ¿Hicieron la modificación que les pedí? ¿Hicieron lo que les dije? Siguieron todos conmigo, ¿verdad? Ok, entonces ahora voy a ejecutar eso. Espero que sí, todos están conmigo porque Giancarlo y Nicole me dicen siempre que sí, pero no sé los demás. Todos están conmigo. Ok, muy bien, chévere, perfecto. Ahora sí les creo que son más de 2. Ok, entonces ejecutemos eso con el triangulito verde. Ejecutémoslo y vean que en la ventana de comandos, ¿ok?
Ay, ya va, aquí hay un error. Ya me di cuenta, me va a salir un error porque no cerré aquí el paréntesis yo, en H. Fíjense que yo no cerré el paréntesis en H, me acabo de dar cuenta, estaba tardando mucho. Y fíjense, esto es bien importante porque ahora, fíjense, lo voy a poner como estaba. Yo ejecuté el código así. Y si se dan cuenta, en H no estaba cerrado el paréntesis. Yo me di cuenta antes que él me lo dijera. Pero fíjense, es importante que ustedes aprendan, escúchenme bien, aprendan a leer el compilador. Es decir, aprendan a leer la información que MATLAB les da. Fíjense, me dice archivo, el nombre del archivo que estoy ejecutando, ¿ok? En la línea 9, columna 50. Bueno, la columna la tendría que contar, pero ya en la línea 9 me está diciendo que hay un error, ¿ok? Y me dice expresión inválida, ¿ok? Cuando usted llama una función o indexa una variable, use paréntesis. ¿Ok? De otro modo, chequeé los delimitadores. Fíjense que efectivamente me faltaba cerrar el paréntesis. Y él me está diciendo cuál es el error. Entonces es importante que ustedes aprendan a leer siempre al compilador de MATLAB que les devuelve. El compilador es el que se encarga de ejecutar, ¿ok? Los códigos. Entonces, él, si hay un error, él les va a indicar el error. Y el compilador de MATLAB es buenísimo porque les dice mucho, les explica bastante bien. Hay otros compiladores de otros lenguajes que no son tan buenos. Fíjense que él les está diciendo dónde está, cuál es la instrucción que está mala. Les dijo, en la línea 9, columna 50, si ustedes cuentan, seguro que aquí donde iba la 50 era la columna 50 de esa línea. ¿Ok? Entonces, la expresión está incompleta, pues ya es una expresión inválida. O le falta, generalmente cuando una expresión es inválida o le falta algo, le sobra algo. ¿Ok? Entonces cierro mi paréntesis que cometí ese error, lo acomodo y lo vuelvo a ejecutar. Entonces fíjense que ahora sí, me pide introduzca la base del rectángulo. No sé, ahora la base del rectángulo es 4.9. Bueno, yo introduzco 4.9, ¿ok? Ahora me pide la altura, entonces no sé, le digo 8, ¿ok? Y me dice el área, ya lo ejecutó, fíjense que en cuestiones de milisegundos, ¿verdad? Área del rectángulo es 39.20 metros cuadrados y el perímetro del rectángulo es 25.80 metros cuadrados. Metros, ahí era metros. Así que cuidadito, ahí cometí un error yo, que cuando mandé a imprimir con el F', claramente el área es metros cuadrados, pero el perímetro es metros. Así que ahí vamos a corregirlo, ¿sí? Ok, ¿está claro, chicos? ¿Me siguen todos? Entonces, bueno, ahora lo si quieren, vuelvo a pasar los datos. ¿Ok? Dije que era 4.9, 8, y me dice que es 25. Ah, no me lo cambió. ¿Por qué? A ver, déjenme volverlo a correr. 4.9, 8. Ahora sí, ¿ok? Fíjense. Yo ahora, si lo ejecuto, ahora quiero ejecutarlo ahora con otros datos. ¿Con cuál quieren? ¿Qué área quieren calcular? Díganme ustedes la base y la altura del rectángulo, cualquiera, la que se les ocurra. La que se les ocurra, chicos. 5 y 12. Muy bien, entonces ahora vuelvo a ejecutarlo con base 5. Perdón, ya va, no hizo nada porque no le introduje nada. Ok, es que el 5, ahí está, 5, 12, y ahí está. Me dice que el área es 60 metros cuadrados y el perímetro es 34 metros. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? ¿Me siguen todos? Entonces ya tienen ahora otro código que les calcula el área y el perímetro de un rectángulo. ¿Ok? Entonces fíjense que ahora ustedes ¿verdad? Ustedes pueden ahora hacer muchos, ¿verdad? Códigos.
dependiendo del problema, ¿ok? Ahora nos falta lo de las operaciones repetitivas, ¿sí? Eso no se los he dado, ¿verdad? ¿Cómo se hacen operaciones repetitivas con MATLAB? ¿Sí? Vamos a continuar con los flujos de control. Creo que solamente les di condicional, if, ¿verdad? Si pasa algo, hago algo, si no. ¿Ok? Fíjense que este que está aquí, este ejercicio que está en las diapositivas, el de la edad mayor, ¿cuál de las dos edades es mayor? Esa la pueden hacer. Esa se las dejo para que practiquen. ¿Ok? Voy ahora a continuar con con las operaciones repetitivas. Fíjense que, bueno, como su palabra le indica, una operación repetitiva es una operación que se requiere hacer muchas veces, ¿ok? Yo les voy a decir, por ejemplo, supónganse que yo, ¿ok? Yo quiero hacer, voy a plantearles lo siguiente. Supónganse que yo quiero hacer la suma de los primeros, el ejercicio es, ¿ok? Hacer, ¿ok? Hacer un código o un algoritmo que sume, ¿ok? Los 100 primeros números naturales, ¿ok? Entonces, bueno, claramente yo podría hacer con MATLAB o con MATLAB como calculadora 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta 100. Imagínense qué fastidio, ¿no? Meter una suma hasta 100. Y si quisiera sumar los primeros 1000 números, peor aún, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer un algoritmo o un código MATLAB, o ambos, que me resuelvan este problema? Bueno, algo bien importante que ustedes tienen que entender es que cuando yo sumo los primeros 100 números naturales, ¿qué va a ser? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más puntos suspensivos, ¿verdad? Voy a poner aquí 98, 99, 100, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿yo qué podría hacer? Yo podría, ¿sí? Sumar, ¿verdad? Primero, supónganse que a ustedes le definen los números naturales como 0, 1, 2 en adelante o desde 1. Quiero saber eso. Porque depende los profesores, hay gente que define los naturales desde 0, otros que los define desde 1. Yo los defino desde 1, pero no sé. Entonces, asumiendo que los números naturales son 1, 2, 3 hasta n, ¿ok? Eso es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Si yo asumo que los naturales son 1, 2 hasta n, n más 1 en adelante, entonces me están pidiendo que sume estos primeros 100. Entonces, bueno, fíjense, yo pudiera iniciar una suma en 0, ¿verdad? Sumar o guardar en esa primera el 1 y luego hacer 1 más 2, supónganse. Eso me da 3. Y ahora a ese resultado le sumo el siguiente. Eso me da 6. Y ahora el siguiente, ¿verdad? Le sumo 4. Eso me da 10. Y así sucesivamente hasta que, ¿verdad? Traigo un numerito aquí y le voy a sumar el 100. ¿Ok? ¿Lo ven? Entonces yo estoy repitiendo siempre la misma operación. ¿Cuál es la misma operación? La suma que traigo más el nuevo número natural que viene. ¿Sí? ¿Me siguen todos? Ok. Entonces, eso se puede hacer, chicos, con un for. ¿Ok?
¿Cómo es la sintaxis del for? Entonces, tanto el for como el while, ambos son instrucciones en MATLAB y en cualquier otro lenguaje que me permiten hacer operaciones repetitivas. Entonces, ustedes siempre, cuando le planteen un problema, ustedes tienen que pensar si el problema se va a resolver con condicionales, es decir, con if, o si va a resolverse con operaciones repetitivas o con ambas. Porque yo puedo hacer en un mismo código, tener un mismo código, un if y un for, o muchos if y muchos for, depende del problema. A medida que vayamos viendo problemas más complicados, los códigos también van a ser más complicados. A medida que yo les pongo un problema más complejo de resolver, los códigos también van a tender a ser más complejos. Por los momentos estamos haciendo cosas sencillitas, simples, para irnos, digamos, calentando, ¿no? Entendiendo bien todas las cosas, cómo las puedo hacer, y luego ya vamos a ir practicando cosas más complejas. Entonces, fíjense, ¿cómo es la sintaxis del for? Bueno, la palabra for, que significa para, ¿ok? Una expresión, ¿ok? Entonces, normalmente, por ejemplo, una expresión puede ser mientras la variable i vaya desde 1 hasta, supónganse, 100. Entonces, yo le estoy diciendo que tengo un índice, generalmente una variable, que va a ir tomando valores entre 1 y 100, ¿ok? Mi expresión es 1, 2.100 y mi variable ahí es i, ¿ok? ¿Está claro? También otra pudiera ser, no sé, mi variable j, que va desde 1 hasta para otro código que no sea este, ¿no? Estos son ejemplos. Pudiera ser, por ejemplo, si yo quiero sumar solo los impares, los números naturales impares, desde 1 hasta 100, ¿ok? Entonces yo iría desde 1 hasta 100, pero como quiero los impares, voy a ir con incremento de 2, ¿verdad? Entonces voy a usar la función rango, ¿verdad? Que me va a ir desde 1 hasta 100, pero ahora no con incremento de 1, como es este el caso, sino con incremento de 2. Eso depende de lo que yo quiera hacer, por supuesto. Entonces, el for siempre va una variable y una expresión de dónde a dónde va esa variable, qué valores va a tomar esa variable, ¿ok? Y luego una serie de instrucciones o comandos MATLAB que son los que me van a resolver el problema, ¿ok? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer mientras esa variable tome valores entre 1 y 100? O mientras esta otra variable tome valores entre 1 y 100, pero con incrementos de 2. ¿Qué es lo que yo debo ejecutar? ¿Qué es lo que yo debo hacer mientras esa variable tome esos valores que indico allí? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso es sumar lo que traigo más el índice de la variable, ¿verdad? ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podría yo hacer esto? Bueno, fíjense, yo podría hacerlo, ¿verdad? Que si lo veo como un algoritmo, ¿cuáles son los pasos para resolver ese problema? Entonces, datos de entrada. ¿Quiénes son los datos? A ver, ¿quiénes son los datos? ¿Qué es lo que yo necesito aquí para sumar los primeros 100 números? ¿Hay algún dato en particular? En tal caso, el n, que es 100 en este caso, ¿ok? ¿Sí? ¿Está claro? Eso es el único dato que yo necesito. Si a mí me dicen calcular, en este caso, la verdad no se requiere ningún dato porque ya yo sé todo de entrada, la verdad. Yo no necesito. Ahora, yo después les voy a dar otro, vamos mejor a plantear este, ¿ok? Vamos a plantear este y después yo le doy una modificación a este. Entonces, como datos de entrada, no hay ninguno, ¿verdad? ¿Sí? No hay. La respuesta, ¿cuál sería? La respuesta sería la suma
de los 100 primeros números naturales. ¿Ok? Tercer paso. Bueno, yo voy a hacer para... fíjense, yo debo iniciar una suma en cero, porque originalmente la suma, ¿verdad? La iniciamos en cero. Entonces, supónganse que yo llamo suma igual cero. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo voy a hacer para i que va desde 1, para i desde 1 hasta 100, ¿qué voy a hacer yo? Voy a sumar, ¿ok? Paso 5, voy a sumar, perdón, suma, la llamé suma. A suma, ¿qué le voy a hacer? Le voy a sumar ¿qué valor? Fíjense, este incremento, esta variable i, me va a ir viendo dónde yo estoy parada. No sé si se dan cuenta. La primera vez i vale 1. La segunda vez i vale 2. La tercera vez i vale 3. Y así sucesivamente hasta que i valga 100. ¿Sí? Entonces, ese índice o variable me está indicando cuál es el número natural que yo debo sumar, ¿verdad? ¿Me siguen todos, chicos? Entonces aquí, ya va, chicos. Entonces aquí le digo i para cuando sume 3, va a ser así y así hasta i 100, ¿ok? Entonces, cada vez que yo tenga un i nuevo, ¿qué tengo que hacer? Sumar lo que traigo más ese i, ¿verdad? Entonces, la primera vez i vale 1. Entonces, yo voy a sumar realmente 0 más 1. La primera vez hago esta suma, pues 0 más 1, que es la primera, ¿sí? Yo arranco mi suma en 0 y sumo 0 más 1. Ahora, cuando i vale 2, ¿verdad? Ahora sumo lo que traigo, que es 1, la primera vez sumé 0 más 1, es decir, que suma vale 0. Ahora cuando i vale 1, sumo 1 más el nuevo i, que ahora vale 2. Entonces el resultado va a ser 3. Y así hasta que llegue a 100. Y luego 5, simplemente, ¿verdad? Mostrar suma, que es el resultado, ¿verdad? ¿Me siguen todos? Ya va, chicos, que estoy enredada y hoy aquí no me quiere hacer caso las paletas. Mostrar suma. ¿Ok? Mostrar suma. Listo. Ese es mi algoritmo. ¿Ok? Bueno, vámonos ahora a traducir eso al lenguaje MATLAB. Y para ese para no es otra cosa, ¿verdad? Que un for. ¿Sí? Este para aquí es un for. Este señor lo voy a representar en MATLAB con un for. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Me siguen todos? Entonces me voy a ir de una vez a traducir eso. Vámonos a MATLAB. ¿Ok? Voy a ver qué me han dicho en el chat. ¿Todos bien? Entonces vamos a abrir un archivo nuevo. Vamos a darle New Script. ¿Ok? Y vamos a decir, bueno, este código, ¿verdad? O este script, o este programa, calcula los primeros 100 números, calcula la suma de los primeros 100 números naturales. ¿Ok?
Eso es todo lo que hace el código. ¿Qué requiere el código como datos de entrada? Nada. Datos de entrada no hay. Datos de salida o salida. ¿Cuál es la salida? Vamos a poner suma, ¿verdad? Que en la variable suma va a estar la suma de los 100 números, los primeros 100 números naturales. ¿Ok? Entonces fíjense que, bueno, aquí pongo, si quieren, no hay. Ahorita yo les voy a hacer una pequeña modificación de este donde sí va a haber. ¿Ok? Bueno, claramente, ¿sí? Como les dije, iniciamos nuestra suma en 0. Ahora hacemos un for para el para y dijimos que el índice era i, que iba de dónde a dónde. Desde 1 hasta 100. Bueno, eso lo expresamos como 1, 2 puntos, 100. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos siempre a sumar lo que traigo más el índice i. ¿Ok? ¿Está claro? No le puse punto y coma aquí a esta señora, no le puse punto y coma aquí a esta señora. Y ya. ¿Ok? Y siempre el for termina en un end, chicos. Todo lo que esté entre la palabra for y la palabra end, él lo va a ejecutar, lo va a repetir por cada i, que es el índice que varía. ¿Ok? Por eso es que estamos haciendo siempre la misma suma, la misma operación, estamos repitiendo la misma operación, pero el i va cambiando. Y por supuesto que la suma va cambiando porque la suma se está actualizando en cada paso. ¿Sí? Y bueno, después puedo mandar a hacer un if. Bueno, vamos a usar display, vamos a usar ambos para que no se olviden. Puedo poner un display donde diga la suma de los 100 primeros números naturales es, por ejemplo, y en otro dis, ¿a quién voy a mandar a imprimir? A la variable suma. Recuérdense que el dis no me permite imprimir texto con variables. Entonces lo tengo que hacer con dos dis. ¿Ok? Entonces, mando a imprimir esto, mando a ejecutar esto, perdón, mando a ejecutar esto y tengo que salvarlo. Vamos a ponerle suma, vamos a llamarlo suma naturales. Suma naturales. ¿Okay? Le voy a salvar, lo ejecuto. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me lo agarró? A ver si ahora sí. Ah, no. Ya se puso, algo pasó. Un minuto, déjenme. No me está agarrando la salvada. Un minuto. Vamos a ver si ahora sí. No, no me lo está haciendo.
No, no me lo... Voy a tener que cerrar. Yo voy a tener que cerrar y abrir mi MATLAB otra vez, chicos. Por alguna razón el MATLAB no me está... Perdió el apuntador de donde está ubicado. Entonces me está pidiendo que salve de nuevo cada ratico algo que ya le dije que lo salvara. Voy a cerrar y abrirme mi MATLAB. Ejecútenlo ustedes, porfa. Vayan ejecutando ustedes el código mientras yo cierro el MATLAB y lo abro otra vez. Ok. Les dio 5050. Muy bien. Muy bien. Ahora, fíjense, si yo les pusiera ahora como ejercicio, chicos, el siguiente. Hagan un código que sume los primeros n números naturales. Por supuesto que aquí el n va a variar dependiendo de lo que quieran sumar, ¿verdad? ¿Cómo me lo modificarían? A ver, ¿qué me dicen? ¿Me siguieron? Yo quiero que ustedes me hagan ahora un código más genérico. Hagan, no que sume los 100 primeros nada más, sino que sume los 100 primeros números naturales. Perdón, que sume los primeros n números naturales. Entonces, haga un código MATLAB que sume los primeros n números naturales. Y dejarlo abierto para que dependiendo del que lo va a ejecutar, ¿verdad? Indique cuál es el valor de n. Fíjense que su código el código que acabamos de hacer solo suma los 100 primeros números naturales, pero yo no quiero que sean 100, sino cualquier número. La suma de los primeros n números naturales para n cualquier valor que me den en el momento. ¿Cómo lo podrían hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre, chicos? Con input, muy bien. ¿Alguien, por favor, me pasa el código que yo al cerrarlo perdí todo? ¿Alguien me lo pasa me lo manda? Cópienmelo aquí en el chat, porfa, para yo hacer el... Ajá, gracias. Gracias, ya. Ok, muy bien, gracias Fernando, gracias Leonardo, gracias a todos los que... Ok, entonces yo voy a abrir mi nuevo script, voy a copiar ese que era el viejo, ¿verdad? Ah, no, ya va, un minuto. No lo copió, un minuto nada más. Ahí está. Ay, pero me dejó unos espacios horribles, un minuto. Ah. Ok, listo, aquí está. Voy a ejecutar este para ver que todo está bien, para ponerle nombre. Habíamos dicho que le iba a poner suma naturales y ahí está, ahora sí lo agarró bien, sin problema, y me va a decir que es 5050. Perfecto, entonces ahora yo voy a salvar ¿verdad? Con otro nombre, ¿sí? Sumas naturales, vamos a ponerle aquí con input, ¿ok? Y, bueno, le pueden poner cualquier otro nombre. Yo le pongo ese para identificar que estoy usando ese comando, ¿ok? Entonces voy a poner
simplemente este programa calcula la suma de los primeros n números naturales con n, un número dado por el usuario o por el programador o como ustedes lo quieran poner, con n, un número dado por el usuario. ¿Okay? Entonces, efectivamente, los datos de entrada, aquí sí hay datos de entrada, ¿verdad? Aquí los datos de entrada es el n, ¿verdad? Aquí el dato de entrada va a ser n, donde n es el último número a sumar, ¿ok? Digámoslo así, el último número natural, el último número natural a sumar, ¿ok? Y aquí, como salida, sería la suma de los n primeros números naturales. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, fíjense que lo único que yo tengo que cambiar ahora aquí es qué cosa, qué es lo primero que le deben de pedir al usuario, ¿verdad? N. Entonces vamos a poner un input, N va a ser igual a qué cosa, input, y vamos a pedirle al usuario que nos introduzca ese valor, ¿verdad? Entonces, entre comillitas simples, introduzca el valor de n, ¿ok? Cierro paréntesis, pongo punto y coma. Y ahora, ¿cómo va a ser? ¿Qué más tengo que modificar? A ver, ¿quién me dice ahora qué otra cosa tengo que modificar? Muy bien, Giancarlos. En lugar de 100, en el for debemos poner que el for va a ir desde 1 hasta n. Entonces aquí tenemos desde 1 hasta n y aquí simplemente la suma de los n. Entonces fíjense, aquí me convendría poner quién es n para que el usuario que está ejecutando eso sepa quién es n. Entonces aquí me conviene un sprintf, ¿verdad? En lugar de un display, porque me convendría poner la suma de los primeros. Aquí quiero imprimir n. Entonces ahí pongo porcentaje, como n es un número natural, es un entero, entonces positivo, entonces pongo d. Entonces la suma de los primeros n números naturales es 2 puntos, espacio en blanco, y ahí quiero que él meta el valor de la suma, que es un entero positivo o es un real o cómo es. Si estoy sumando enteros, números naturales, el resultado también va a ser un entero positivo, así que le puedo poner que porcentaje de. Le pido que baje la línea, ¿ok? Le pido que baje la línea. Y por aquí tengo a este señor. Le pido que baje la línea con barrita E, ¿ok? Y luego de lo que quiero que imprima, le tengo que decir qué va a imprimir. Fíjense que yo les mandé a imprimir dos cosas, ¿verdad? Le mandé a imprimir n, porque quiero que me imprima n y que me imprima suma. Entonces, en ese mismo orden le tengo que decir cuáles son las variables que va a imprimir. La primera variable que va a imprimir es n, y la segunda variable que va a imprimir es suma. Fíjense que antes solo mandamos imprimir una cosa, aquí estoy mandando imprimir dos, la variable n y la variable suma. Entonces yo mando a imprimir el texto entre comillas simple, coma, y todas las variables separadas por coma que yo quiero que imprima en el mismo orden que las mandé a imprimir. ¿Ok, chicos? Aquí pongo punto y coma.
¿Ok? Ajá, a ver quién me está diciendo algo. Sí, ¿cómo no, Leonardo? Fíjate, yo le estoy diciendo que imprima la suma de los primeros, ¿qué números? Los n números. Entonces yo quiero que donde aparece el porcentaje le imprima ahí el valor de n. N es un número entero positivo. Entonces recuérdense bien, ¿ok? Que cuando yo quiero imprimir algo, ya va un minuto, cuando yo quiero imprimir algo, ¿sí? Ya va, déjenme que estoy cargando, ajá. Cuando yo quiero imprimir algo importante, ¿ok? Importante, si yo quiero imprimir un entero, ¿ok? Uso de, ¿ok? Imprime un número, el número entero que se indica, ¿ok? Entonces, si yo pongo porcentaje de, va a imprimir un número entero. Yo le estoy diciendo que va a imprimir allí un número entero. ¿Ok? Número entero a imprimir. Si pongo porcentaje F, es un número real o flotante. En computación se le dice flotante. Y es porcentaje E, es un número de forma exponencial. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que es de la forma, por ejemplo, 0.1 por 10 a la menos algo. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo, un formato, más que el número es el formato, pues, ¿ok? De impresión. Número, lo que va a imprimir es un número en forma exponencial. Lo va a imprimir en forma exponencial. ¿Está claro? Entonces, como yo lo que quiero imprimir es n, y n es un natural, es decir, un entero positivo, entonces le digo porcentaje de. La suma, como estoy sumando enteros, también me va a dar entera. Entonces también le digo que lo que va a imprimir después, que es la suma, también es un entero. ¿Ok? Entonces, ahora corro esto, ¿verdad? Y fíjense, me dice introduzca el valor de n. Fíjense, aquí no me gusta porque si, por ejemplo, yo quiero decir que n vale, no sé, 4, me queda muy pegadito. Y fíjense que no bajó, ¿ok? Entonces, mejor aquí el valor de n, ¿verdad? Entonces le voy a decir, le voy a poner 2 puntos y un espacito en blanco para que no me quede amuñado el n y el 4. ¿Ok? Entonces me imprime la suma de los primeros 4 números naturales es 10. Efectivamente, 1 más 2 más 3 más 4 es 10. Profesora, no está mostrando su MATLAB. No estoy compartiendo, ya va, espérense un minuto. Ok, ahí está. Entonces lo vuelvo a ejecutar. Fíjense, lo que les decía es que antes puse esto pegado y fíjense cómo me lo imprimió ahí, en la pantalla. Me puso N4 porque no dejé aquí espacio en blanco. Entonces voy a poner, introduzca el valor de N, 2 puntos y espacio en blanco para que no me aparezca así amuñado. Lo vuelvo a correr. Entonces me dice, introduzca el valor de N. Supónganse que N vale 5. ¿Ok? Y ahora me dice, la suma de los primeros números naturales es 15. Efectivamente, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 es 15. Si yo le hubiese dicho ahora que introduzca, le digo que n es 100, me va a dar que 5050. ¿Lo ven? ¿Está claro? ¿Me siguieron todos, chicos? Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quieren que les deje un ejercicio de tarea? Ok.
A ver, vamos a ponerles este. Ajá. Calcule o haga un script MATLAB. Acuérdense que cuando yo diga script, código o programa es lo mismo, me refiero a lo mismo, ¿no? Un programa MATLAB. Haga un script MATLAB que calcule el volumen de un cilindro que tiene altura, no sé, vamos a ponerle altura, no, calcule, haga un script MATLAB que calcule el volumen de un cilindro en general, ¿ok? Es decir, que el usuario indica, ¿ok? El usuario debe indicar la altura y el radio del cilindro. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Me siguen todos? Muy bien. Esa es la tarea que les dejo para que practiquen. ¿Sí? Buenísimo, chicos. Lo único que me falta darles, fíjense, es... No, se los doy rapidito en la próxima clase, funciones ya con esto. While, vamos a cerrar con el while. Fíjense, nosotros, sí, porque me quedan 2 minutitos y no los quiero perder. Entonces, pues ya empezamos un poquito tarde hoy. Entonces, fíjense, para cerrar, les quiero dar el while. El while es otro flujo de control que me permite en MATLAB y en cualquier otro lenguaje, chicos, que me permite hacer operaciones repetitivas también. La única diferencia entre while y el for es que el for es transparente para el que hace el código, para el usuario, es transparente cómo va modificándose esa variable i, esa variable que se incrementa, que toma los diferentes valores y que cada vez que esa variable tome un valor diferente, yo hago una instrucción repetitiva, que es la misma, pero varía algo, ¿verdad? Generalmente varían los datos en esa operación. El while me permite hacer lo mismo. Lo único que aquí el usuario es el que lleva el control del incremento de esa variable. ¿Cómo se usa el while? El while se usa de la siguiente manera. La sintaxis del while es la siguiente. Mientras while alguna condición, hago una serie de instrucciones. Mientras se cumpla la instrucción, hago todos esos comandos MATLAB o instrucciones MATLAB que yo indique entre el while y el end. ¿Ok? Siempre, como todas estas instrucciones, debe terminar con un end. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la de la suma de los n100 números naturales, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros lo podemos hacer con un while como. Hacemos la suma igual en 0, la inicializamos en 0, ¿ok? Pero en lugar de for, ahora uso while. ¿Quién va a ser while? Mientras, me faltó algo. Tengo que iniciar también el índice, esa variable que va a incrementarse. Aquí la variable que se incrementaba era la i, ¿verdad? Entonces voy a iniciar el i desde 1, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Digo, mientras, ¿cuál es la condición? Mientras esa i sea menor o igual a, por ejemplo, 100, supónganse en el caso del primer caso que el n estaba dado, entonces mientras i sea menor o igual que 100, ¿qué hago? Hago suma igual a suma más i.
Pero ahora aquí el for me va llevando el control del i. Aquí no. Aquí yo lo tengo que llevar. Entonces ahora, antes de salirme del while, yo tengo que incrementar la suma. El índice. Entonces, el índice va a ser lo que traía antes más 1, ¿verdad? Porque la próxima vez que le entra el while, el i tiene que valer 2. La siguiente vez que entre el while, el i tiene que valer 3. Y él va a ir chequeando mientras se cumpla esta condición. Cuando ya esta condición no se cumpla, ya él no entra más al while, se sale del while. Entonces yo pude haber puesto aquí, después del while, en lo que pusimos, ¿no? La suma de los primeros 100 números naturales es, por ejemplo, y this suma. ¿Ok? Entonces fíjense que el while y el for hacen exactamente lo mismo. Lo único que el for, el incremento del índice es transparente para nosotros y en el while hay que hacerlo, hay que llevarlo. Entonces tengo que inicializar el i antes de comenzar y siempre dentro del while incrementar el índice, que es el que me lleva el control de cuántas veces yo voy a repetir esa operación suma igual a suma más i. ¿Me siguieron todos, chicos? ¿Sí? Transcriban esto, tómenle una foto si quieren, transcriban esto y vean que este código va a ser exactamente lo mismo que les hizo el que llamamos sumas naturales, ¿verdad? ¿Sí? Va a ser exactamente lo mismo. ¿Ok? Bueno, entonces ya aprendieron a hacer, si quieren me pueden hacer o no sé, pueden hacer el de la suma de los n números naturales ahora con y. ¿Ok? ¿Está claro? Con n un valor dado por el usuario. ¿Sí, chicos? Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Vamos avanzando ya viendo los 3 flujos de control. Chicos, ya ustedes pueden hacer cualquier código de lo que les pidan. Ya tienen todo para hacer cualquier código que les pidan. ¿Ok? ¿Está claro? Después vamos a ver otras cositas, pero ya con lo que tenemos hasta hoy, ustedes pueden hacer cualquier código que yo les pida. Bueno, continuamos el viernes, chicos. De nada, espero que hayan aprendido mucho, que se hayan divertido y continuamos el viernes. Chao, chicos, y disculpen las interrupciones, pero es que tenía un problema familiar y tenía que resolverlo inmediatamente. Nos vemos el viernes. Chao, chao.